Yo seré un padre para él será mi hijo. Si se porta mal, lo corregiré, como corrige todo padre a sus hijos, pero jamás le negaré mi misericordia, como se la negué a Saúl, a quien quité de tu presencia. Tus descendientes vivirán seguros y afirmaré tu trono, el cual permanecerá para siempre. Amén. Palabra del Señor. Padre Santo, te damos muchas gracias por esta tu palabra revelada, inspirada a nosotros. Es un hecho histórico, es un hecho verídico, Señor, en el que tú te comprometes, Padre, a restaurar esta creación afectada por el pecado, Señor, y nos permite hoy saber y tener alegría y esperanza, Señor, que podemos mirar hacia el futuro, Señor, con esperanzas y saber, Señor, que algún día todas nuestras frustraciones, todas nuestras tristezas, Señor, serán recompensadas porque tú restablecerás la paz, Señor. Por lo tanto, confiamos, Señor, en aquel día en que tu Hijo, Señor, establezca su reino, Señor, sobre nosotros. Padre, esta palabra, Señor, es vida para nosotros, Señor. Ayuda y usa mi vida para trazarla con integridad y con fidelidad, Señor. Abre nuestros corazones, Padre, para que pueda caer como en buena tierra, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Bien, hermanos, para poder entender este relato, este contexto en el que está hablando el profeta Samuel a David, es necesario un poco que hagamos una retrospectiva de lo que pasaba en esta situación. Y entender esto va a ser crucial para poder entender la narrativa bíblica que el Señor nos quiere hoy transmitir. Entonces tenemos que el Señor está dando curso a aquella promesa de redención que había transmitido a su pueblo. Y lo está haciendo a través de un pueblo, ¿cierto? El pueblo que todos nosotros conocemos como el pueblo de Dios, Israel. Y a través de ellos es que el Señor quería restaurar todo aquello que se había quebrado y se había perdido en Génesis 3, donde tenemos, ¿cierto?, que está el linaje, donde está Adán y Eva, ¿cierto? Dios está reparando esta relación que se quebró. Acuérdense que el propósito ideal de Dios era habitar en medio de su creación, y esto se pierde, ¿cierto?, cuando Adán y Eva desobedecen a Dios. Dios inmediatamente empieza a trabajar a través de promesas, a través de hombres, en un linaje sobre el cual vendría la redención de su pueblo, del cual vendría la promesa de un Mesías, y que tendría la misión de redimir al pueblo de Israel. Amén. Israel es un pueblo que tuvo la misión de representar a Dios delante de las demás naciones. Israel iba a lograr representar a Dios por su forma de vivir, apegada a los mandamientos del Señor. Tendría una personalidad que permitiría que vivieran en absoluta dependencia de Dios. Era muy distinta a los demás pueblos. Entonces las demás naciones iban a ser atraídas por este pueblo de Israel para ser bendecidas por Dios. Y en esto se funda la nación de Israel, bajo esa promesa: haré de ti una nación grande y te bendeciré, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahí está la promesa que Dios le hace a Abraham. Y estamos en esta tierra, ¿cierto?, donde estaba el pueblo de Dios instalado. Aquí tenemos entonces que comprender que la nación de Israel está fundada bajo un pacto, bajo un contexto, bajo un punto de la historia. Tienen una forma de vivir distinta, una constitución, tienen una identidad, tienen una nueva ética en la cual ellos viven, y una vocación. Entonces ahora están instalados en territorio, ya cruzaron el Jordán y están en Canaán, están en la tierra prometida que Dios había prometido para su pueblo. Y el libro de Josué nos relata un poco de esa campaña que se desempeñó el pueblo de Israel para entrar en tierra prometida. Ellos peregrinaron, ¿cierto?, sabemos todos, 40 años para poder entrar a esa tierra prometida. Y vemos cómo Dios, a
acompañó al pueblo en ese peregrinar, y una vez que está en tierra prometida, Dios empieza a ordenar al pueblo para que se organice, ¿cierto? Y para que lidie con las naciones vecinas. Y en el libro de Jueces nosotros vamos a ver cómo resultó el establecimiento de este pueblo ahí en Israel. El territorio el cual Dios le dio para que estuviese. Y podemos ver que en este territorio donde Dios estaba, podemos ver que al pueblo le hacían falta líderes. Pero no les hacían falta cualquier líder, sino que le hacían falta líderes que guardaran el pacto con fidelidad e integridad. Y en esto quiero hacer énfasis, hermanos. Hoy día nos faltan líderes que guarden el pacto con integridad y con fidelidad. El pacto es la palabra de Dios. Es muy importante eso, hermanos. Es que cuando hay carencia de liderazgos en el pueblo, eso se ve retratado en el pueblo. Y ese libro de Jueces es donde vamos a ver el día de hoy retratado a un pueblo que tiene un carácter poco definido, a pesar de que Dios le había dado una identidad clara, a pesar de que Dios le había dado una personalidad, un manual de conducta. Tenemos un pueblo que está indefinido y que vive en una constante espiral de pecado y arrepentimiento, porque se aleja de los mandamientos de Dios, porque se contamina con las naciones vecinas, porque adopta costumbres paganas, ¿cierto? Y cada vez que sucede esto, el pueblo vuelve su mirada al Señor y el Señor los libra. Y no va a pasar mucho más tiempo cuando el pueblo nuevamente cae en este nuevo espiral y vuelve a pedir y a clamar al Señor una vez que es oprimido: Señor, líbranos. Y el Señor tiene misericordia de él y lo vuelve a librar. Esto lo retrata muy bien Jueces 2:11. Y lo voy a leer aquí para que lo podamos compartir y vayamos siguiendo la misma narrativa. Dice: la apostasía de Israel y el surgimiento de los jueces. Los israelitas hicieron lo malo delante de los ojos del Señor. Estoy leyendo el 2:11 de Jueces. Y adoraron a los Baales. Abandonaron al Señor, el Dios que los sacó, el Dios que sacó a su antepasado de la tierra de Egipto. Y empezaron a adorar a los dioses de los pueblos que vivían en su alrededor, con lo que provocaron en el ojo del Señor. Se apartaron del Señor para adorar a Baal y a Astarot. Por eso el Señor se enojó contra el pueblo y los entregó en manos de ladrones, que los despojaron de todo. Los dejaron a merced de sus enemigos que los rodeaban y a los cuales ya no pudo vencer. A donde quiera que iban, la mano del Señor estaba en contra de ellos para su mal. Y tal como se lo había jurado, se vieron en gran aflicción. Entonces el Señor suscitó caudillos para que los libraran de aquellos que los despojaban, pero ellos tampoco escuchaban a los caudillos, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, y pronto se apartaron del camino que habían seguido sus antepasados. Pues sus antepasados habían obedecido los mandamientos del Señor. Esa era la característica de los antepasados, pero ellos no lo hicieron así. Y cuando el Señor suscitaba algún caudillo, también lo apoyaba. Y mientras este caudillo vivía, los libraba del poder de sus enemigos, pues el Señor se conmovía de escuchar el gemido de su pueblo, oprimido y afligido. Pero al morir el caudillo, el pueblo volvía a corromperse y aún más que sus antepasados, y seguía a los dioses ajenos para servirles y adorarlos, y no se arrepentían de sus obras, ni de su obstinada conducta. Por eso la ira del Señor se encendió contra Israel y dijo: como este pueblo ha roto el pacto que establecí con sus antepasados y no me obedece, tampoco yo volveré a expulsar a ninguno de sus enemigos y a ninguna de las naciones que dejó Josué al morir. Y esta es una prueba para Israel, para ver si se esforzaban en volver al camino del Señor como sus antepasados. Y por esta razón el Señor no expulsó a ninguna de aquellas naciones, ni las entregó a Josué, sino que las dejó entre ellos.
Y ¿sabe qué, hermano? Esto lo retrata muy bien. En la situación, lo que yo les comento, retrata muy bien la situación del pueblo. El pueblo se aparta del pacto. El pueblo se aparta de lo que Dios estaba haciendo con ellos. Y lo retrata también en el mismo libro de Jueces, donde dice: contar que vosotros no hagáis pacto con los moradores de la tierra cuyos altares debéis derribar, más vosotros no habéis atendido mi voz. ¿Por qué no lo habéis hecho? Lo que le reclama el Señor en Jueces 2:2. Por tanto, yo también os digo: no los echaré delante de vosotros, sino que serán para vuestros costados como azotes, y sus dioses os serán de tropezadero. Y cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y esto, hermanos, esta situación se va poniendo cada vez peor. El pueblo de Israel había salido de Egipto, pero por lo que uno puede ver en esta historia, Egipto no había salido de sus corazones. La forma de vivir de Israel retrataba muy bien esa dinámica de esclavitud, retrataba muy bien la idolatría, la opresión. Eso seguiría marcando la manera de vivir de este pueblo. Eran un pueblo libre, Dios había cumplido su promesa, estaban en tierra prometida, pero esta situación se volvía muy complicada en este episodio del pueblo de Israel. Y es tan complicado de que Jueces, en el último capítulo, Jueces tiene 21, capítulo 21, en el versículo 25, retrata muy bien la condición que tenía el pueblo. Y dice: en aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que le parecía mejor. Cuando no hay liderazgos, hermanos, apegados al pacto, apegados al mandamiento, apegados a la palabra, cada uno hace lo que le parece mejor. Cada uno actúa bajo su criterio, bajo sus pensamientos, bajo lo que él cree. Por eso es importante, mis hermanos, escudriñar esta palabra, escudriñar la Escritura y entender lo que sucede cuando uno está alejado del pacto, cuando uno está alejado de la palabra. Y aquí está el pueblo de Israel, el pueblo del Señor. No había orden, no había piedad, no había obediencia a Dios ni a sus mandamientos, no había un rumbo claro, actuaban en total y absoluta independencia de Dios. Y como dice muy bien la última frase, cada uno hacía lo que le daba la cabeza, actuaban bajo su propia opinión. Bien, y en medio de este caos vemos un Israel que parece que no tiene remedio. Justo en medio de este caos bíblico, el Señor nunca se olvida de su pacto y va a seguir trabajando en su plan de redención. Porque Dios no se detiene, hermanos, no se detiene a pesar de los hombres, no se detiene a pesar de las conductas, de las consecuencias. Dios siempre está al control de todo. Y Él lo va a hacer a través de personas que, a pesar de su condición de personas, de humanos, de pecadores, de personas imperfectas y comunes, que habitan, al igual que nosotros, hermanos, en medio de un mundo hostil, contaminado por la maldad, por el pecado, absorbido por las situaciones de la vida, han entendido que no hay nada más importante que el temor al Señor. Entonces, después de Jueces, vamos a ver a Ruth y Noemí, dos mujeres, y saludamos ahí una madre entre ellas, que son personajes que le creyeron a Dios y obedecieron al Señor en medio de circunstancias muy difíciles. Tenemos que Ruth se casa con Boaz, un judío que es piadoso, ¿cierto? Y que tiene un hijo, el que le llaman Obed, ¿cierto? Y este Obed tendría otro hijo, el cual se llamaría Jesé, y Jesé sería el padre de David. El Señor, en medio de todo esto, sigue preservando su linaje. El Señor, en medio de todo esto, sigue preservando
su iglesia, el Señor estaría al control de todo, porque sabemos que desde David vendría el Redentor del mundo. Por otro lado, en medio de este tiempo tenemos también a Samuel, quien tomó un rol importantísimo después de Ruth. Samuel, cuya madre era Ana. Todos conocen la historia de Ana, una mujer estéril, una mujer que confió en el Señor en medio de su esterilidad, en medio de no poder ser madre, en medio de no poder tener hijos, y dijo: si tú me das un hijo, yo lo dedicaré todos los días de su vida al servicio de Dios. Y Dios le concede un hijo, este hijo Samuel, ¿cierto? Y tenemos ahí que Samuel es un importantísimo juez, el último juez, pero además fue profeta, ¿cierto? Y también estaría jugando un rol importante en este pueblo de Israel por la gracia del Señor. Pero también tenemos que la corrupción en ese entonces había llegado a tal punto que el sacerdote que tenía Israel, que era Elí, tenía unos hijos que eran malvados y se habían apartado de Dios. Eran unos tipos que le robaban al pueblo e incluso violaban a las mujeres que ofrecían sacrificio. En este punto Elí, el sacerdote, no era capaz de reprender a sus hijos. Tenía incapacidad de poderlos reprender. Los dejaba, y uno de estos tipos corruptos simple era que robaba al pueblo, y por tanto Dios se molesta con este sacerdote por no estorbar al pueblo. Toda esta situación es tan trágica, mis hermanos, y es tan trágica que los filisteos habían derrotado una y otra vez al pueblo de Israel y habían logrado llevar consigo el arca del pacto. Se habían llevado el arca del pacto, y ustedes saben lo que significa el arca del pacto. El arca del pacto era la presencia de Dios con el pueblo. Es tan trágica la situación que esto se refleja muy bien en que uno de los hijos de Elí, con su esposa, tiene un hijo, o sea, su nieto del sacerdote, y a este nieto le llaman Icabod, y que significa, cuyo significado es la gloria se fue. Entonces aquí tenemos al pueblo de Israel, un pueblo de Dios que está sin gloria, está sin presencia, está sin rumbo, tiene un sacerdote que no es capaz de estorbar la corrupción, y sus hijos son aún peores. No hay profetas que estén hablando al pueblo de Dios. Así está el pueblo de Dios, rescatando, este pueblo que ha sido rescatado con mano poderosa desde Egipto, que el Señor lo había librado en medio de milagros esplendorosos. Hoy día estaban en una situación muy difusa, muy confusa, y no sabía uno qué podía pasar en medio de esta situación. Y es en este contexto entonces que están Ana, está Samuel, ¿cierto?, para que Dios iba a utilizar para preservar este pacto perfecto. Y recordemos entonces cómo termina este libro, hermanos, el libro de Jueces. Termina sugiriendo de que no había un rey en Israel. Y en aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que le parecía mejor. Entonces, el texto, hermano, nos deja claro de que iba a ser necesario un rey que le diera el carácter del pueblo, y no tan solo ser un asentamiento de 12 tribus, sino que un carácter de reino. Y delante de esta necesidad entonces surge esta pregunta: ¿quién podría ser el rey de Israel? ¿Qué persona podría reunir las cualidades para ser el rey del pueblo de Dios? ¿Quién podría darle el carácter exclusivo a este pueblo de Dios? El rey de Israel tendría que cumplir esas ciertas garantías
garantías de que este pueblo siguiera apegado a la verdad, apegado a la palabra y pudiese garantizar que el pacto se cumpliría con fidelidad. ¿Quién sería ese rey que el pueblo necesitaba? Lo único que queda claro, mis hermanos, es que hasta ahora el pueblo de Israel, el rey que tenía, había sido el mismísimo Dios. Era el mismísimo Dios quien lo gobernaba, quien lo guiaba, quien le entregaba leyes, quien lo acompañó, quien lo alimentó. Pero el pueblo quería tener un rey. Pero Dios, que es sabio, lo iba a prever esto desde el principio. Y allá en Deuteronomio Dios está diciendo quién iba a ser el rey de Israel y cómo tenía que ser el rey y las características que tenía que tener. Y en Deuteronomio 17, del 14 al 20, Dios, hablando con el pueblo, le da algunas instrucciones. Y le dice: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites, tal vez diga: quiero tener un rey como lo tienen todas las naciones que nos rodean. Y si es así, nombrarás como tu rey a quien el Señor tu Dios escoja. Pero no pondrás como rey tuyo a algún extranjero, sino que pondrás como rey tuyo a uno de tus compatriotas. Ese rey no deberá montar en uno de sus caballos, ni hará con ustedes como el pueblo de Egipto, que solo va a Egipto a adquirir caballos, porque el Señor les ha dicho que nunca más vuelvan por ese camino, para que su corazón no se desvíe. Tampoco deberá tomar para sí muchas mujeres, ni amontonar para sí muchos tesoros y plata en abundancia. Y una vez que haya ocupado el trono de su reino, escribirá un libro, copia de esta ley, para sí mismo, semejante al original, que está al cuidado de los sacerdotes y de los levitas. Y lo tendrá en la mano y lo leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios y para que cumpla todas las palabras de esta ley y todos los estatutos los ponga por obra. Así su corazón no se colocará por encima de sus hermanos, ni se apartará ni a diestra ni a siniestra del mandamiento, a fin de que tanto él como sus hijos prolonguen los días de su reinado en medio de Israel. Las características que Dios esperaba que tuviese el rey que gobernaría sobre su pueblo. Del propio pueblo, que no aumentara su poder sobre los suyos, antes más bien que se mantuviese dependiente de Dios, que asegurara mantener el pacto con fidelidad al atesorar la palabra de Dios, enseñándola, leyéndola todos los días y obedeciéndola, y que gobernara de manera dependiente y en profunda sujeción a Dios, que era lo más importante. Así, de esta manera, el Señor gobernaría a su pueblo por medio de este rey. Si usted presta atención, hermano, a todas las cualidades que Dios o que el Señor pedía acerca de este rey, Dios quería un pueblo para sí. Aquí no hay espacio para la narrativa de un pueblo que tuviese la posibilidad de crear un gobierno poderoso, fuerte, un reino que alcanzara los más altos renombres. Dios quería un pueblo que dependiese absolutamente de Él, que no confiase en el poder político, que no confiase en lo que amontonase poder militar, que no extendiese tanto sus fronteras. Dios quería un pueblo que se mantuviese dependiente de Él en un 100%. Y le estaba diciendo: no acumules caballos, no amontones mujeres para sí, no acumules riqueza, porque Dios siempre ha querido que su pueblo dependa de su gracia y de su misericordia. Y esto lo podemos ver reflejado en el caso de Gedeón. Gedeón tenía un tremendo ejército, y Dios lo empieza a reducir una y otra vez, hasta quedarse con un ejército reducido y pequeño de no más de 300 personas. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace el Señor? Porque el Señor no quiere ver un Egipto, no quiere ver un reino poderoso. Dios quiere ver un Israel de Dios. Ustedes me pertenecen a mí, dice el Señor. No dependen de la carne, sino que dependen del maná que yo les doy. No está confiado en proyectos políticos, no está confiado en relacionamiento humano. Ustedes dependen de mí. Pero ¿sabes qué, hermano?
de estas dimensiones, ni con estas características. Querían un rey. ¿Y para qué quería un rey este pueblo, hermanos? Quería un rey para parecerse a las demás naciones. Así es. Para tener la estabilidad aparente que tenían las demás naciones. Entonces, sus demandas por un rey no provienen de un corazón dependiente de Dios. Provienen de un corazón que quiere independencia, que quiere alejarse de Dios. Un corazón incrédulo, un corazón autónomo, un corazón ilusionado de que un rey supliría todas las necesidades, todas las frustraciones, todos los males que tenían como pueblo. Entonces fue así como justificaron el poder tener un rey. Y lo podemos ver en 1 de Samuel 8, del 4 al 7. Dice así: por eso, todos los ancianos israelitas fueron a Ramá para hablar con Samuel y le dijeron: es un hecho que tú ya eres viejo y que tus hijos no siguen tu ejemplo. Por lo tanto, escógenos un rey, como lo tienen todas las naciones, para que nos gobiernen. Pero a Samuel no le agradó esta propuesta de dar al pueblo un rey que lo gobernara. Entonces oró al Señor. Y el Señor le dijo: atiende todas las peticiones que te haga el pueblo, porque no te han rechazado a ti, sino que me han rechazado a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Ellos querían tener un rey que los guíe. Ellos querían ser más independientes de Dios. Ellos querían ser autónomos. Ellos querían traer otros proyectos de las naciones vecinas. Ellos querían adoptar otras cosas que no necesariamente eran el mandato del Señor, porque no quieren parecerse más a Dios. Y Samuel le aclara esto nuevamente en Samuel 12:12, que le revela lo que hay en su corazón. Y dice: pero ustedes, cuando vieron que Nachás, el rey de los amonitas, venía a pelear con ustedes, me dijeron: queremos un rey que nos gobierne, cuando en realidad el rey de ustedes es el Señor. Querían un rey que los protegiera. Y esto es una aplicación bien práctica, mis hermanos, podemos extraer de esto. Fíjense que no era malo tener un rey. Dios ya lo había preveído. Cuando echen en la tierra, lo dice allá en Deuteronomio, a lo mejor van a creer que es necesario tener un rey. Lo malo era lo que movía el corazón de ellos al pedirle un rey a Dios. Porque finalmente este rey terminaría ocupando una posición que le correspondía exclusivamente a Dios. Y fíjese, hermano, muchas veces nosotros adoptamos cosas de este mundo para que hagan con nosotros lo que solo el Señor puede hacer. Y desde las cosas más particulares, de repente queremos un empleo, queremos una realización profesional, tener más ingresos. A veces seguimos a algunos líderes, algunos influencers que son paganos, quizás no son cristianos. Y sin ir más lejos, hoy día en Chile, la semana pasada, estábamos todos votando por un proyecto constitucional. Y fíjese que lo que nos pasa ahí, de repente sentimos de que si que este proyecto lo domina un sector político u otro, nuestros sueños, nuestros anhelos pueden estar ahí retratados o pueden estar solucionados. Seguramente este candidato lo va a hacer de mejor manera y no nos va a llevar hasta esto como nación. Seguramente no, este candidato no es. Y muchas veces creemos que será la solución de todo. Como pasó con el presidente. Yo creo que todos ustedes escucharon alguna vez la persona que dijo: lo va a solucionar todo. Él lo va a solucionar todo. Muchas veces la confianza se pone en hombres. Muchas veces la confianza se pone en situaciones, en cosas, la ponemos en cosas equivocadas, hermanos, y no en el Señor. Eso es independencia de Dios. Y era con ese corazón que el
pueblo de Israel justificó tener un rey. Quería sentirse independiente de Dios. Este rey nos va a sacar quizás de la miseria, va a lidiar con nuestras opresiones, va a vencer a nuestros enemigos. Este rey nos dará ese carácter potente de nación. De esta manera lo justificó. Pero estaban dejando afuera a Dios. Como que si Dios no tuviese la capacidad de poder estar al control del pueblo, olvidándose de todo lo que habían vivido anteriormente, cómo Dios lo había sacado, cómo Dios había hecho cosas maravillosas en medio de ese pueblo, olvidándose de eso. Eso manifiesta que de repente ponemos nuestra confianza en cosas equivocadas, mis hermanos. ¿Qué es lo que sale con más naturalidad de nuestra boca cuando nos expresamos? Lo mal que está el mundo, lo corrompido que está la sociedad. No, la verdad que el país está muy peligroso. O sale la confianza que tenemos en el Dios eterno que está al control de todo. Amén. ¿Qué es lo que sale primero de nuestra boca, hermanos? Revisemos dónde estamos poniendo nuestra confianza. Israel quería tener un rey para parecerse a las demás naciones. Y en este punto, Israel va a tener un rey. Dios le va a conceder un rey. Pero por el contrario, mis hermanos, y sorprendentemente, Dios le da un rey a Israel. Y le da el rey que el pueblo quiere tener. ¿Y sabe quién le concede? A Saúl. Y nosotros sabemos la historia de Saúl. ¿Quién es Saúl? Es un hombre que su atención está más puesta en el poder, está más puesta en su criterio, en lo que él piensa respecto de las cosas, que en el Señor. Y a veces Dios permite estas cosas, mis hermanos. A veces Dios nos da lo que nosotros concedemos, y aquí hay otra aplicación. A veces nosotros buscamos algo, anhelamos algo de corazón y nos pedimos una y otra vez al Señor. Finalmente el Señor, como le dijo el profeta Samuel, concede lo que está pidiendo, lo concede. Pero a veces nosotros chocamos con esa dura realidad, hermanos, que pedimos tanto algo y nos desilusionamos después de que lo tenemos, nos sentimos frustrados. Y esto puede pasar con una relación, con un matrimonio, puede pasar con miles de situaciones. El Señor nos permite y nos da lo que le pedimos, y a veces nos encontramos con esta dura realidad que hemos puesto la confianza equivocada. Y aquí está el aprendizaje, mis hermanos. Revisemos el corazón cuando pedimos algo al Señor. ¿Cuáles son mis motivaciones? ¿Qué es lo que me lleva a pedir esto al Señor? Revísalo, hermano. No te equivoques. Cuando en el huerto parecía muy inocente, quizás, comer del árbol de la ciencia, del bien y del mal, nos vamos a parecer a Dios, vamos a tener quizás el conocimiento de Dios. Las motivaciones del corazón eran distintas. Era parecerse a Dios, era ser independiente de Dios, era ser semejante a Dios. Y cuando comen de este árbol, de este fruto prohibido, se ven que están desnudos, están sin Dios, sin presencia. Y a veces Dios permite que nosotros tengamos algunas cosas que nosotros queremos, pero que no se olvide nunca en nuestro corazón que dependemos de la gracia y la misericordia de Dios. Dios está haciendo algo con Israel, lo está tratando y le está mandando a Saúl. Dios le está dando lo que ellos quieren, un rey que les dé el carácter de nación, grande, dominador, una nación esplendorosa. Pero como les decía, este hombre está preocupado, es un hombre soberbio, está más preocupado del poder que el de darle el carácter al pueblo de Dios. Y Saúl gobernó por más de 40 años, mis hermanos. Pero desde el principio de su reinado fue advertido por Samuel y le dijo Samuel: el reino se te será quitado y será dado a otro rey, uno conforme al corazón de Dios. Y casi en paralelo al reinado de Saúl empezamos a ver cómo empieza a aparecer la figura del rey David. Y vemos que lo de David surge como algo espontáneo del propio Dios, no a pedido del pueblo. El pueblo ya tenía un rey. Lo de David empieza a suceder como algo paralelo. Y David, que tuvo muchas veces en sus manos
poder tomar la vida de Saúl, nunca lo hizo. Él siempre respetó al ungido de Dios. Podía hacerlo en muchas ocasiones, pero no lo hizo, porque esto él sabía que no dependía de él. Todo este movimiento que se estaba generando dependía únicamente del Señor. Y este es un episodio fascinante, mis hermanos, porque se comienza a marcar un contraste entre la dependencia de Dios y la independencia de Dios. Un rey que gobernara al pueblo como realmente Dios quería que fuese así. Y aquí estamos viendo la característica que Dios está eligiendo para Israel. David no tiene pinta de rey, no tiene cara de rey, no tiene tamaño de rey. Y cuando Samuel va a la casa de Jesé a buscar al ungido, por orden de Dios, entra en la casa y David no está en la casa. Y le muestra a los posibles candidatos y Samuel siente de que no es. Entonces se acuerda Jesé, no, es que tengo otro, el menor, ni siquiera lo nombra, ni siquiera dice tengo a David que está allá, dice, hay uno, hay otro más, el menor que está allá con las ovejas. Y ese versículo retrata muy bien que Dios no mira lo que mira el hombre, hermano, lo que nosotros miramos, lo que nuestros ojos pueden alcanzar. Y en 1 Samuel 16:7 lo expresa y dice, cuando estuvieron reunidos, ¿no? 1 Samuel 16:6 y 7, y cuando estuvieron reunidos, Samuel vio a Eliab y pensó seguramente, este es el escogido. Pero el Señor le dijo, no te dejes llevar por la apariencia, ni por su estatura, porque no es mi elegido. Yo, el Señor, veo más allá de lo que el hombre ve. Entonces, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. Y es así en el corazón, en el carácter del rey, donde radica la diferencia entre uno y el otro. Uno que está orientado a Dios y el otro que está orientado hacia sí mismo. Y lo vemos en el episodio, en 3 episodios, pero uno de ellos es el más relevante, donde vemos esta diferencia. El rey Saúl, ¿cierto?, está frente al gigante Goliat. Todos conocemos esa historia. Saúl confiaba en la sabiduría, Saúl confiaba en la prudencia, y David confiaba en el Señor de los ejércitos. Y en este episodio queda claramente la dependencia de David de Dios. Saúl era el rey que debía enfrentar al gigante Goliat que estaba ofendiendo al pueblo. Pero lo que hace Saúl en ese entonces, ofrece a una de sus hijas, ¿cierto?, para que derrote el gigante pueda tomarlo. Ahí vemos el contraste de David, porque David, por otro lado, que no era guerrero, va a llevarle comida a sus hermanos, y cuando le llevaba la comida a sus hermanos, se ve a este gigante que está blasfemando al Señor, está blasfemando delante del pueblo de Dios, y dice, este tipo blasfema contra Dios, está contra el Señor de los ejércitos blasfemando. Y dice, yo voy, porque el Señor me ha librado tanto a mí y yo confío en Él. Confianza y absoluta dependencia de Dios. Él no confiaba en su propio brazo, no confiaba en su puntería, no confiaba en su habilidad, en su agilidad, en su elocuencia. Él confiaba en el Señor. Yo voy porque el Señor me ha librado ante mí. Y es así como enfrenta a este gigante, y todos conocemos cómo terminó esta historia, ¿cierto? Desde niño la aprendimos. Esta es una historia, hermanos, que no busca retratar otra cosa, la habilidad, agilidad. No quiere decir te saca el campeón que hay en ti. Esta historia lo que refleja, mis hermanos, es que hay alguien que pelea a tu favor. Hay alguien que está a tu favor, mis hermanos. No es la habilidad, no es la fuerza, no es nada más
que Dios, tu Señor, que pelea a favor tuyo, mis hermanos. Y ese Señor es Jesucristo, nuestro Dios. Y hay otro episodio de la desobediencia de Saúl, mis hermanos, y nosotros lo vemos cuando Saúl le pide al profeta Samuel, cuando le encara su pecado, Samuel, cuando lo mandó a destruir todo, ¿cierto? Y no destruyó todo, sino que trajo algunos bienes, entre ellos trajo cautivo un rey. Él le había dado una orden rotunda y certera. Él usó su criterio, no dependió de la orden del Señor. Y el profeta Samuel lo encara y le dice: la orden fue clara, Dios te dio una orden. ¿Por qué has desobedecido esta orden? Y Saúl en ese episodio muestra un poco lo que tiene en su corazón. Reconozco que he pecado, le dice, pero te pido, y esto está en 1 Samuel 15:30, reconozco que he pecado, pero te ruego que me honres con tu presencia delante de los ancianos y el pueblo, y delante de todos los israelitas, y me acompañes a adorar a Dios. 1 Samuel 15:30. El hombre está preocupado de que, independiente que peque, dejémoslo ahí. Hónrame tú delante del pueblo, con los israelitas, acompáñame a adorar, porque sabía obviamente que la presencia de Samuel ahí validaba de alguna manera al rey. Pero en cambio tenemos por contraste David, un hombre en profunda sujeción a Dios, allá en el Salmo 51, una vez que reconoció su pecado y clamó al Señor: no quites de mí tu Santo Espíritu, Señor. Él mostraba que tenía dependencia de Dios. Reconozco que he pecado, Señor. Y es así como transcurre esta historia, hermanos. Y vemos cómo David, en otro episodio de la palabra, cuando es recuperada el arca y traída de vuelta, se derramó en adoración, una extravagante adoración. Quitó todo de sí, su reino, su corona, porque a él no le importaba nada más que la presencia del Señor. No le importaba, no había nada más importante, no había reino, no había poder, no había riqueza, no había mujeres, no había nada más importante que la presencia de Dios en medio del pueblo. Esto era lo verdaderamente importante para David. David le estaba mostrando al pueblo que la única razón de ser era vivir en la presencia del Señor. Lo más importante que podían tener era estar apegado al pacto de Dios, apegado a la palabra, abrazado a la palabra del Señor, obedeciendo sus mandamientos. Era lo único, lo más importante. Ahí radica la diferencia de un líder que está conectado con el Señor. Ahí radica la diferencia de alguien que está profundamente arraigado a la palabra del Señor, hermanos. No permitamos que apartarnos de la palabra del Señor. Usted, tanto yo, podemos conocerla, escudriñarla en profundidad, conservar el pacto. Dios necesita líderes hoy día que conserven el pacto, que conserven la palabra, que la abracen con amor, que la amen, que la escudriñen. Y como dice la palabra aquí, mis hermanos, hazte una copia de la palabra. Esa es la instrucción con el rey. Hazte una copia de la palabra, no para que te llenen de sabiduría y te elogien por lo caro que eres, no. Hazte una copia de la palabra para que te asegures que te la aprendas, para que la leas todos los días y para que no te apartes del pacto de la verdad. Para que cuando seas bendecido, para cuando estés lleno de poder, no te olvides de dónde te sacó Dios. De allá de pastorear ovejas, a muchos de nosotros de la pobreza, de la delincuencia, a muchos de nosotros del pecado. De ahí nos sacó Dios, hermano. Por eso es importante abrazar la palabra. Es importante escudriñarla, mis hermanos. El pueblo se pierde. El pueblo se pierde por falta de conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo que eso es la sacerdote. Dios quiere que guardemos el pacto de fidelidad. Gloria al Señor. Palabra del Señor, mis hermanos. Aleluya. Va a estar reflejado aquí, hermanos. Dile de mi parte
Lo que partimos leyendo al principio, hoy traducido, después de todo esto que comentamos, lo podemos entender de mejor manera. Dile también de mi parte: yo, el Señor de los ejércitos, te saqué del redil y te quité de andar tras las ovejas para ponerte a gobernar mi pueblo Israel. Yo he estado contigo por donde quiera que he andado, he destruido a los enemigos que he enfrentado y te he rodeado de gran fama y te he hecho famoso entre los famosos. Además, ya te he preparado a mi pueblo un lugar donde se establezca, para que viva en paz y nadie lo mueve de allí, ni los malvados lo aflijan como lo hicieron cuando puse caudillos frente a mi pueblo Israel. Y yo te prometo que te haré descansar de tus enemigos y estás seguro que tendrás muchos descendientes. Cuando llegue el momento de ir a descansar con tus padres, y esta es una promesa, hermanos, que Dios es el pacto de David. Cuando llegue el momento de ir a descansar con tus padres, yo elegiré a uno de tus propios hijos y afirmaré su reinado. Será él quien me edifique el templo y yo afirmaré su trono para siempre. Aquí se está refiriendo, ¿cierto?, no a Salomón, que construyó un templo físico, sino que se está refiriendo a quien establecería el trono de David para siempre. El trono, quien tomaría el trono en lugar, ¿cierto?, de un rey humano. Yo seré un padre para él, y será un hijo para mí. Si se porta mal, lo corregiré, y como corrige a todos sus hijos. Pero jamás le negaré mi misericordia como se la negué a Saúl, a quien eché de tu presencia. Tus descendientes vivirán seguros y afirmaré el trono, el cual permanecerá para siempre. Amén. Después de esto, de David, que fue rey de Israel, que alcanzó conquistas militares, que logró, mis hermanos, darle el carácter de reino al pueblo de Israel, que logró traer de vuelta la presencia de Dios a través del arca, que logró este tremendo pacto con Dios, de ser escogido y que Dios mismo diga que es un hombre conforme al corazón de Dios. Vino su hijo Salomón, un hombre que tuvo un inicio que cualquier rey quizás pudiese tener. Se le apareció Dios mismo y le dijo: pídeme lo que quieras. Y él pidió sabiduría. Y Dios le dio sabiduría, y le pareció bien a Dios que pidiese sabiduría para gobernar su pueblo. Le dice: además te daré riquezas, porque no pediste sabiduría, porque no pediste años, porque no pediste nada más que sabiduría para gobernar a mi pueblo. Y él sería el responsable de construir un templo para el Señor. Construyó un templo esplendoroso y el pueblo de Israel alcanzó el ápice más alto del reino. Construyó fronteras, fortalezas, fue una de las naciones más ricas, admiradas como Dios quería que así fuesen. En ti serán benditas todas las naciones. Vino una reina de Saba, una reina pagana, a conocer, porque habían oído de la fama de este rey, porque habían oído de la fama de este hombre. Alcanzaría la cúspide, pero sería también el hombre responsable de la peor declive del pueblo de Israel, que terminaría con la división del pueblo. Después vendría otro rey que terminaría también con el exilio del pueblo. Ninguno de estos reyes, mis hermanos, usados por Dios, sería el rey que nosotros necesitamos. Necesitamos un rey. Necesitamos un rey eterno y poderoso. Un rey perfecto. Necesitamos no solamente un rey que nos saque de Egipto. Necesitamos un rey, mis hermanos, que saque Egipto de nuestros corazones. Necesitamos un rey que nos gobierne, que organice nuestro mundo y nuestros amores. Necesitamos un rey que no nos ilusione ni nos defraude, sino que nos salve eficaz y eternamente. Necesitamos un rey que no falle como los otros, como lo que anteriormente aprendíamos, sino que cumpla lo que promete. Un rey eterno que gobierne en nuestros corazones con poder por medio de su Espíritu Santo. Un rey que nos transforme, que nos guíe a una vida y a un futuro glorioso y eterno. Un rey que esté
nosotros. Un detalle importante en este pacto con la casa de David: Dios le dice que le daría a este rey una condición especial. Yo seré para él como un padre, y él será para mí como un hijo. Y es la principal característica que Dios nos da hoy a nosotros. Necesitamos a alguien que nos dé esa afiliación con el Eterno, con Dios. Necesitamos a alguien que nos permitiese también ser adoptados como hijos. Ese es el rey que nosotros hoy día conocemos. Más adelante van a aparecer al principio del ministerio de este rey, en Marcos 1:11, dice: una voz se oyó desde los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco. El Hijo de Dios es quien nos daría la filiación hacia ese Señor, hacia ese futuro. Está apuntando esta palabra, está apuntando hasta David, está apuntando lo que nosotros estábamos leyendo. Un rey que se establecería sobre todo reino. Este reino permanecerá, hermanos, para siempre. Sobre este reino no vendrá la espada, porque Él pagaría el precio de nuestra rebelión. El único rey que está dispuesto a morir por traidores. Jesús, nuestro rey, nos perdonará, nos restaurará, nos permitirá habitar el tabernáculo. Y lo más importante y lo más precioso, será eternamente, nos sentará en la mesa junto con Él y seremos gobernados por Él. Amén y amén. Amén. Señor, esta es tu palabra, Padre. Gracias por la esperanza que nos das a través de ella, Señor, que un día tú establecerás tu reino eterno. Un reino, Padre, que no dependa de las ideologías humanas, que no dependa de los dineros, que no dependa del recurso, que no dependa del poder político, que no dependa de todo lo que a veces amamos en este mundo. Un reino eterno. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra podemos mirar con esperanza al futuro, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el rey que necesitamos. Necesitamos un rey que nos perdone, necesitamos un rey que nos dirija, necesitamos un rey que nos permita vivir en completa y absoluta paz, Señor, contigo, Jesús. Muchas gracias, Señor, por esta tu palabra. Señor, que en buena tierra caiga, Señor, y de su fruto tiempo. Gracias por tu presencia en medio de nosotros. Gracias porque viniste a habitar en nuestros corazones. Gracias porque pusiste tu palabra, Señor, en nuestros corazones. Señor, ayúdanos a abrazarla con fe, con convicción, con amor, y a pegarnos, Señor, a ti y obedecer este mandamiento, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Glorifiquemos al Señor.